Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, hoy les voy a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5 y le vamos a dar lectura desde el verso 22 al 24. Bien, dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Bueno, antes de comenzar la predicación, vamos a orar. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias primeramente por este momento. Darte gracias, Señor, por la vida, por la salud. Darte gracias, Señor, porque nos podemos dirigir delante de ti. Podemos, Señor, estar en todo momento confiados, Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros, de que tú nos amas y que quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Es por eso, bendito Rey, que te ruego en este momento que seas tú obrando, Señor, en cada uno de los que va a oír esta palabra. Que seas tú, Dios mío, con tu Espíritu Santo convenciéndoles. Que seas tú con tu Espíritu Santo alumbrando, Señor, su entendimiento, que puedan comprender. Que seas tú, Dios mío, el que hoy habla a través de mí. Te doy gloria y te doy honra, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y permite, Señor, que hombres y mujeres puedan abrir sus labios, Señor, y a través de sus voces ser oída tu voz, tu palabra, Señor. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, en la epístola a los Efesios, Pablo nos ha venido hablando expusimos en unas predicaciones anteriores, que nos habla acerca del tema de la unidad. Bien, si antes estábamos separados de Dios, antes éramos ajenos a las cosas de Dios, de hecho la ira de Dios estaba sobre nosotros, por medio de Jesucristo y la obra que Él llevó a cabo en la cruz, no por mérito nuestro, por lo que hayamos hecho, no, sino que netamente por la obra de Cristo, que ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios. Como miembros de la familia de Dios también gozamos de bendiciones que son espirituales. Bendiciones de las cuales podemos echar mano para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Tenemos el ayudador, que es el Espíritu Santo, que nos guía, que nos ilumina, que nos ayuda, que nos convence, que nos lleva a los pies de Cristo cuando estamos errados, que nos ayuda y nos lleva a poder buscar y querer conocer a Dios a través de su palabra. Bien, entonces ya ahora somos parte de la familia de Dios, somos pueblo suyo, pueblo escogido donde Él quiere habitar en nosotros y habita en nosotros. Y como habita en nosotros, estamos unidos a Él y estamos unidos los unos a los otros. Todos los que formamos parte del pueblo de Dios estamos unidos. Esta unidad se lleva a cabo por medio de Cristo, como les decía. Nosotros debemos de preservarla. Lo vimos en predicaciones anteriores. Ahora, si usted quiere, puede buscarla nuevamente. Están en la página de YouTube de nuestra iglesia, GESET AM, para que pueda verla. Yo ahora voy a hablar solamente lo que es necesario para que podamos entender todo esto. Bien, la unidad. Volviendo al tema. Entonces ya estamos unidos a Cristo y nosotros tenemos que preservar esta unidad. Esta unidad yo no la puedo preservar si no estoy unida a Cristo. Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Nada. Entonces vemos también como Pablo nos empieza a exhortar a medida que van avanzando los capítulos del 1, que nos explica todo esto, lo que Dios hizo en nosotros, capítulo 2, capítulo 3, y todo esto nos va abriendo los ojos de cómo Dios quiere que nos vayamos dirigiendo en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, en la congregación. Al Señor le importa tanto cómo andamos en la congregación, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Es importante que preservemos la unidad, porque si no hay unidad en la congregación, no va a haber crecimiento, y si no hay crecimiento,
tampoco hay madurez. Es por eso que al Señor tanto le importa cómo nosotros nos relacionamos con los hermanos. Bien, entonces si esto es importante para el Señor, es importante cómo andemos en la congregación, es necesario permanecer en Cristo para ello. Si no, no vamos a reflejar a Cristo, no lo vamos a reflejar. También esta comunión con Dios, mientras yo más comunión tengo con Dios, mientras más conozco de Dios a través de su palabra y más me dejo transformar por Él, ese cambio se hace visible al mundo. Entonces no solamente voy a predicar a Cristo allá afuera, no solamente van a oír mi voz de lo que digo, que Dios dijo y todo eso, sino que van a haber muchas personas que si bien nos van a oír, van a haber otras que no nos van a querer oír. ¿Y cómo vamos a poder llegar a esas personas? Con mi vida transformada. A medida que el Espíritu Santo va obrando en mi interior, esa obra maravillosa que se lleva a cabo aquí dentro, mediante la comunión con Dios, a través del estudio de su palabra y a través de la oración, orando cada momento para que esta palabra que es viva sea viva en mí, eso se va a manifestar. Ellos lo van a ver. Entonces, las cosas que yo voy a decir van a ir de acuerdo a cómo yo actúo. En pocas palabras, nuestra vida concuerda con lo que enseñamos. Nuestra vida concuerda con lo que predicamos. Eso solamente puede ser efectivo si permanecemos en Cristo. Mientras más comunión tengo con Dios, Cristo se va a ver reflejado en mí. Cristo se va a ver reflejado en usted. Entonces vemos cómo a Dios le importa y que nos ha estado hablando a través de Efesios. Cómo yo tengo que estar en comunión con Él, edificándome en su palabra, para que Cristo sea visible en la iglesia, para que Cristo sea visible al mundo y podamos ser luz. Dios es luz. Y ahora nosotros somos la luz del mundo. Si permanecemos en Cristo, si permanecemos en Cristo, vamos a brillar. Pero no es nuestra luz, sino que es la luz de Cristo. Esa es la verdadera luz. Entonces vemos esa importancia, pero también no se queda corta ahí, no se queda ahí, no se detiene. ¿Y a cuánto les gustaría que solo fuera eso? Sino que también a Dios le importa nuestro núcleo familiar. Así es. Delante, bueno, pensaba un poco, porque fui al dentista con mi hija hace unos momentos, y el doctor le dijo a mi hija, le dijo, ¿cómo se porta usted? Mi hija le dijo, no, yo me porto bien. Y el doctor le dijo, el dentista le dijo, ¿y si le pregunto a tu mamá, va a responder lo mismo? Y eso es lo que ocurre, hermano, en nuestra casa. ¿Por qué? Porque hay muchos que se muestran súper espirituales en la iglesia, en la congregación, en el lugar donde nos reunimos, muy espirituales. Tienen una cara de aleluyos, que a lo mejor cualquiera dice, oh, qué espiritual el hermano, déjenme tocarlo para que ya se me pegue a mí esa unción. Pero, ¿y si le pregunto a su esposa cómo es en la casa? Si le pregunto a sus hijos cómo es en la casa, ¿será igual? A Dios le importa nuestro núcleo familiar. Le importa así como andamos en la congregación, cómo nos dirigimos en el mundo. Obviamente, con mayor énfasis, le importa cómo es el trato del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. Y así. Hermano, es algo que tenemos que comprender, que la familia es tan importante para Dios. ¿Por qué? Porque la familia es el lugar donde se supone que es el refugio. Se supone que en la familia uno tiene que alegrarse de estar ahí. Cada uno de los miembros que lo componen tienen que alegrarse, tiene que ser el lugar que donde ellos vayan, anhelen volver a estar ahí. No es lo que muchas veces sucede. Lo vemos en el mundo. Lo vemos en el mundo continuamente. Familias que están totalmente disfuncionales. ¿Y qué vemos a esos niños? Los vemos sufriendo. Vemos muchas veces en las noticias todo eso. Lo vemos quizás en nuestra comuna, en nuestros pasajes. O incluso nosotros mismos también venimos de familias así. Pero eso es en el mundo. Ahora es diferente. Porque ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios.
No deberían esos patrones estar en nosotros. Y si bien quieren salir, no estamos solos, tenemos a Cristo y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿por qué a Dios le importa tanto nuestro núcleo familiar? ¿Por qué? Porque es aquí donde el individuo, cada uno, bueno, sí, se da el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo de cada uno, ¿cierto? Y si se ve afectada la familia, cada una de las personas, luego eso, las cosas que van sucediendo aquí se pueden tornar como normal. Las cosas que ellos viven, los niños, las cosas que viven los niños, lo pueden tomar como algo normal. Lo pueden tomar como algo normal. Entonces, ¿qué sucede? Que después ellos mismos cuando crecen, toman el ejemplo que tuvieron en su hogar y tienden a repetir patrones. Patrones que a veces no son los que corresponden, conforme a la voluntad de Dios. Porque aquí estamos hablando a personas, a miembros de la familia de Dios. ¿Bien? Ahora, si la familia anda mal, todo va a andar mal. ¿De qué está compuesta la sociedad? De familia. Si la familia anda mal, la sociedad va a andar mal. Si la sociedad anda mal, el país anda mal. ¿Se va dando cuenta de la importancia de que tiene esto? Entonces Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de que es realmente importante y que prestemos oído a lo que el Señor hoy nos va a hablar. Si bien vamos a empezar con la mujer, eso no quiere decir que toda la carga venga sobre la mujer, como muchos lo enseñan, que la mujer esto, que la mujer, la mujer, la mujer. Todos tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades, no podemos estar queriendo evadirlas. Bien, vamos a comenzar con la mujer, pero como les decía, con la esposa, mejor dicho. Pero como les decía, viene la esposa, el esposo, los hijos y así sucesivamente. Y lo importante de todo esto, hermano, es que usted ponga su vista en Cristo y no esté tomando consejos de otro lugar. En el mundo pueden haber muchas corrientes, pero lo que a nosotros nos importa es la palabra de Dios. Amén. Entonces, bien, estos versos, si bien desde el capítulo 5 del verso 22 en adelante, hablan acerca de la sujeción, de la sumisión de la mujer. Bien, y parte el versículo 21 cuando dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Esta palabra sumisión como que a muchos les genera como alergia, y sobre todo hoy en día. Cuando se habla de sumisión, automáticamente, sobre todo los grupos estos como de feministas que hay, lo asocian automáticamente ¿a qué? A abuso, a que es débil de carácter, a que es esclavitud, inferioridad. Pero la palabra de Dios por ningún motivo nos enseña eso. Sino de hecho, lo que hizo Cristo cuando Él vino fue totalmente revolucionario lo que ocurría en los tiempos bíblicos, por así decirlo. En los tiempos de Pablo, por ejemplo, la mujer era considerada un bien mueble. Era considerada casi al mismo a la par de un esclavo. Ni siquiera pensar en tener compañerismo con una mujer. O sea, por favor. Y de hecho, hoy en día, y lo podemos ver incluso en las noticias, casos de mujeres que están siendo asesinadas, que son torturadas, que son golpeadas, que no se les deja ni siquiera decir ninguna palabra. Pero eso ocurre ¿dónde? Ocurre en lugares donde Cristo fue excluido. Donde Cristo fue excluido. Donde no hay cabida para Cristo. Es donde suceden estas cosas. En pocas palabras, un corazón sin Cristo. Un corazón sin Dios. Aunque bien, sucede algo bien particular, que hay algunos, por ejemplo, que profesan seguir a Dios. Estoy hablando de personas que están dentro de la iglesia. Que profesan de labios, pero el corazón de ellos está lejos de Dios. Muchos que dicen que obedecen la palabra de Dios, pero de las puertas de su casa hacia afuera. Y cuando llegan a su casa, ¿qué pasó? ¿Cristo se les salió? ¿O solamente Cristo viene y habita en sus corazones cuando hay estudio bíblico, cuando hay oración, cuando hay culto el día domingo? ¿Qué sucede cuando viene a su casa? A Dios le importa cómo usted trata a su esposa, le importa cómo usted, hija de Dios, esposa, ama, cómo usted trata
a su marido. A Dios le importa tanto. Y Dios no menosprecia, si la salvación aquí no hace excepción de persona. ¿Qué es lo que dice Gálatas 3:28? Pedro, ¿me puedes dar lectura? Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Amén. Dice la Escritura, yo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Somos uno. De hecho, incluso, como ahí dice, no hay acepción en la salvación. Somos uno en Cristo. Ninguno puede menospreciar al otro. Donde ocurren todas estas situaciones es un corazón donde no hay cabida para Cristo, donde le cierran la puerta a Dios. Ocurren todas estas cosas. Pero aquellos que profesan de labios y su corazón está lejos de Dios, realmente es ahí cuando empiezan a aparecer, ¿qué cosas? Las burlas al Evangelio. Es ahí cuando después los demás se llenan la boca hablando de aquellos que siguen a Cristo, aquellos que sí quieren seguirle y aquellos que sí, de corazón, se han rendido delante de Él. Es por esta causa, por aquellos que su vida no concuerda con lo que dicen. Pero si usted en este momento está en esa situación, oiga la voz de Dios y arrepiéntase. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón. Y ore, clame, para que esta palabra, como dije delante, sea viva, viva en su vida. Y sea Cristo quien lo transforme. Sea Cristo. Aquí, hermano, no hay distinción. Hombre, mujer, esposa y esposo. Somos iguales en dignidad. Ambos merecemos respeto. Ninguno es poca cosa. De hecho, en Efesios, cuando estaba la predicación en Efesios 4, del 4 al 6, los versos, dice que tenemos una misma esperanza. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, el mismo Dios y Padre de todos. Tenemos la misma relación filial con Dios. Y todos disfrutamos de la misma salvación, como acabamos de decir, y podemos echar mano de las bendiciones espirituales. Porque Dios no hace acepción de personas. Incluso en 1 de Pedro 3:7 dice, para que algunos que a lo mejor están con la duda, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, coherederas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El trato que usted tiene con su esposa puede generar estorbo en su oración. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta con esto? De que no es cierto lo que dicen allá afuera, de que el Evangelio o la palabra del Señor como que incita a que maltraten a la mujer. No es cierto. De hecho, si supieran las feministas, si supieran las que profesan y que van en contra y queman y rompen la Escritura, si supieran qué fue lo que vino a hacer Cristo, si hubieran visto a Cristo en ese tiempo. De hecho, ¿a quién escogió Dios para que su hijo viniese a nacer en este mundo? A una mujer. ¿A quién le permitió Dios que le ungiera Cristo? ¿A quién permitió que le ungiera antes de su muerte? A una mujer. ¿A quién fue? ¿A quién se le apareció luego? ¿A quién se le apareció luego de su resurrección? A una mujer. ¿Y a quién fue que le dijo que fuera y le dijera a los discípulos que estaban escondidos, que estaban allá, encerrados, que les fuera y les dijera que él había resucitado y que les contara que ella había estado con él y lo había visto? A una mujer. Cristo no dejaba a la mujer excluida, sino que permitía que le sirviesen. Permitía que le sirviesen. Entonces, él no impidió que ellas les pudieran servir. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Que si bien la palabra de Dios no enseña que las mujeres sean maltratadas, tampoco enseña que las mujeres
pisoteen al varón. Ojo con eso también. Entonces somos iguales en naturaleza, somos iguales en dignidad. Ambos merecemos respeto, somos iguales, pero somos diferentes físicamente, somos diferentes emocionalmente y por eso también tenemos diferentes roles. Y es por eso que Pablo parte hablando aquí a las casadas, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y quiero recalcar algo. Si bien el verso 21 dice someteos y en el verso 22 dice sujetas, es la misma palabra en el original griego, que es hupotas. Hupotas. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir, la palabra hupo quiere decir sujeción, ¿bien? Dependencia. Estar debajo de alguna persona que tiene autoridad legítima sobre mí. Y la otra parte, que es tazo, me habla de orden, de colocar en orden. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que yo voluntariamente, porque esto por ningún motivo quiere decir que yo me debo de sujetar o me debo de tornar bajo el control absoluto de alguna persona. No, sino que yo voluntariamente, porque amo a Cristo, me sujeto. En el verso 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, voluntariamente, porque aman a Cristo. Ocurre esto. Fluye a medida que yo permanezco en Cristo. Esto fluye. Una vida llena del Espíritu Santo, esto fluye. Esto es lo que me quiere decir. Sin el Espíritu Santo, esto no puede ser real. Sin la ayuda de Dios, esto no puede ser real. Necesitamos a Dios. Y ojo, que en el verso 21 dice en el temor de Dios. En el temor de Dios, no del hombre. No del hombre. Ahora bien, si bien esta palabra me está hablando en el verso 22 acerca de las casadas y de su responsabilidad en el matrimonio cristiano, porque estamos hablando ahora del matrimonio, ¿bien? El matrimonio es la única relación que es diferente de todas las demás, porque es una relación tan íntima, es una relación de amor, de honor, de respeto mutuo. Aquí tiene que haber unidad. Si bien Dios me habla de la unidad que debo de tener a Él para que sea visible en la iglesia y así sucesivamente, en el matrimonio también tiene que haber esa unidad. Si lo hay en lo general, también lo hay en lo íntimo. Tiene que serlo. Ambos tenemos a Dios. Ambos. Bueno, hay casos de que el esposo no es cristiano, la esposa, pero usted con su vida testifique de Dios, en la obediencia. Sujétese a Dios. En su gracia y misericordia puede alcanzar ahí a su esposa, a su esposo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Bien? Pero en esta relación, ambos cristianos, ambos se sujetan a Dios. Dios es la máxima autoridad. Y Él dice, la esposa se sujeta a su esposo. Entonces, por amor a Cristo, yo me sujeto. Por amor a Cristo. Porque tiene que haber esa unidad. Si hay unidad a Cristo, esto se va a ver reflejado. Esto se va a ver reflejado. En el mundo todo es diferente. En el mundo hay divisiones. Hay divisiones, no es necesario ni siquiera nombrarlo, lo vemos en todos los lugares. Pero en el cuerpo de Cristo, si bien no tienen que haber divisiones, menos en el matrimonio, donde ambos han rendido su vida a Cristo. No debería ser así. De hecho, nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, como muchos dicen. Sí, somos pueblo adquirido por Dios. Pero a través de nuestra vida tiene que mostrarse a ese Dios vivo. ¿Y cuánto más en el matrimonio? ¿Cuánto más en el matrimonio? Si bien nos gusta la bendición, pero también hay responsabilidad y las bendiciones son espirituales para que podamos andar y responder a esta responsabilidad que hoy Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice que nos tenemos que sujetar, tampoco nos está diciendo que nosotros somos poca cosa o que somos débiles de carácter o que a lo mejor no tenemos capacidades. No, si de hecho tenemos un ejemplo bien especial.
Por ejemplo, en el esquema diseñado por Dios, cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, Él se sujetó a sus padres terrenales. Pero Él toda su vida la vivió en obediencia y para la gloria del Padre. Él se sujetó y no dejó de ser Dios porque se sujetó. Había una misión especial. Y también hay una misión especial para el matrimonio cristiano. ¿Y cuál es esa misión? Esa misión es obedecer y glorificar a Dios a través de nuestra vida, a través del matrimonio. ¿Bien? Entonces, eso hay que dejarlo bien claro. Cuando nosotros sometemos, o sea, cuando nosotros reconocemos que Dios es autoridad, cuando yo reconozco que Dios es autoridad, entonces yo tengo que actuar de acuerdo a lo que estoy reconociendo, ¿o no? Bien, continuemos. Cuando dice las casadas estén sujetas, usted se puede dar cuenta de que no dice el esposo someta a su mujer. Tampoco dice las mujeres cristianas, las esposas cristianas, están sujetas a sus esposos, como dando la idea de que ella no piensa, sino que el esposo la toma, ven, sujétate, o bien es cristiana, ahora es cristiana, ya, estate sujeta, como que ella no piensa, no tiene nada que ver, sino que esta palabra usada aquí, ¿qué me muestra? Me muestra que si bien el mandato viene a la esposa, yo como esposa, yo oigo la palabra de Dios, yo oigo el mandato del dador de vida, de aquel que me redimió, de aquel que me recogió, de aquel que me dio nueva vida, aquel que me rescató de donde yo estaba y que yo no merecía nada. Estoy oyendo su voz. Y porque Él me amó primero, ahora yo en respuesta, aún con su ayuda, porque sin Él nada puedo. Entonces yo, voluntariamente, reconozco la autoridad de mi Señor y lo reconozco como mi Señor y le quiero obedecer. Y oro para que esto sea real en mí, porque la palabra es viva y que sea viva también en mí. Entonces, yo voluntariamente me sujeto. Esto es lo que quiere decir esta palabra. No quiere decir, como enseñan algunos por ahí, que no, que a la fuerza. Que si no te hace caso, pégale. Que dale su guascazo, que te tiene que tener la comida aquí, que te tiene que lavar las zapatillas, porque yo quiero una esposa, porque así escuché la otra vez. Quiero una esposa para que le lave las zapatillas a mis hermanos. Quiero una esposa para que les sirva a mis hermanos. Oí también hombres que dicen que son de Dios, que enseñaban. ¿Qué cosa? Que la esposa no tiene derecho ni siquiera a hablar, ni siquiera a preguntarle, ¿de dónde vienes? ¿Qué te importa a ti? No tiene ni un derecho, lávame los pies. Eso no lo enseña la Escritura. Como decíamos en un inicio, eso solamente ocurre en labios que profesan el nombre de Dios, pero su corazón está lejos de la palabra, está lejos de Dios. Es por eso que es importante que ambos conozcamos la voluntad de Dios, pero no solamente conocerla, ¿saben? La otra vez también escuchaba a unas personas que decían, yo no quiero conocer tanto la voluntad de Dios, porque si conozco la voluntad de Dios, entonces se me va a demandar más. Entonces yo por eso no busco más de la palabra de Dios. Me quedo con lo que hay nomás porque, o si no, mucha responsabilidad. No es así. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que buscar más del Señor para que Él sea el que ordene nuestras vidas. Y Él quiere ordenar cada área de nuestra vida, no solamente uno. No solamente uno. Entonces no es a la fuerza, sino que voluntariamente yo me rindo ante Cristo y lo obedezco. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer que usted tiene a su lado no es su empleada. La mujer que usted tiene a su lado no es su nana. La mujer que usted tiene a su lado tampoco es su hija. Pero también
como decíamos en un principio, también está la otra parte. Esposa, el varón que está a su lado no es su esclavo. El varón que está a su lado no es su nano y no es su hijo. Si esto es algo tan especial el matrimonio, no podemos estar tratándonos así, sobre todo porque la gente de afuera está mirándonos. Nos está mirando. ¿Y qué dirán? Muchos, en vez de acercarse a Cristo, porque nos ven a nosotros, cómo nos relacionamos, cómo escuchan los gritos desde las otras casas, en vez de acercarse a Cristo, lo estamos apartando. Muchas veces queremos que los demás se conviertan, pero ni siquiera nos hemos convertido nosotros. Y aún más, que esto es aún más grave. Como nosotros nos relacionamos como esposos, usted con su esposa, usted esposa con su esposo, usted, no solamente eso le afecta a usted, sino que también a sus hijos. ¿Y qué pasa después? Nos vemos con los jóvenes que ya están en una edad avanzada y dicen, es que este Dios no existe porque mi papá le pegaba a mi mamá. Y él iba a la iglesia, predicaba en el púlpito. No, es que Dios no existe porque yo siempre vi a mi mamá así, de esta forma. Hermano, en el mundo suceden estas cosas continuamente, pero nosotros somos diferentes, así debería ser. Cristo vive en mí. Y en Él no hay doble estándar, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Nosotros tenemos que ser cartas abiertas. No podemos ser de una forma en la iglesia y otra forma en el mundo y otra forma y otra forma y otra forma. O somos o no somos, o recogemos o desparramamos. Aquí no hay más ni menos. Si quiero agradar a Dios, yo busco a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. Ambos tienen responsabilidad y no podemos tampoco estarlas evadiendo la responsabilidad. Si bien la mujer tiene que, imagínense, hijas de Dios que dejan a su casa del despelote. Hijas de Dios que ni se encargan de sus hijos. Hijas de Dios que dejan todo el despelote pero andan chismoseando en la esquina. ¿Usted cree que eso trae gloria a Cristo? No. Después los demás que andan hablando, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si son peor que uno. ¿O no lo ha escuchado usted por ahí? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Las esposas no gritan a su esposo, las esposas no hablan detrás de su esposo, no hacen cosas que le traigan después burla a su esposo. Y tampoco al revés. El marido tampoco debería hablar cosas de su esposa, ni hacer cosas escondidas. Se supone que son uno. Unidad, que es la clave de todo esto. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Si siente amonestado, clame al Señor. Hermano, Dios ordenó las cosas de tal forma que ambos nos necesitamos uno del otro. Pedro, ¿me puedes leer, por favor? 1 Corintios 11, 11. 1 Corintios 11, 11. 11. 1 Corintios 11, 11, dice la Escritura, pero en el Señor ni en el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como... ¿Sí o no? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. ¿Ven? Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Entonces, ambos necesitamos. Usted necesita a su esposa lo necesita a usted. Dios ordenó de esa forma. Y Él quiere que de esa forma funcione. Él es el diseñador. No podemos ir en contra de lo que el Señor dijo. Hay otro que ustedes bien saben. Sabemos que hay una lucha espiritual, sabemos que hay un enemigo, pero... ¿Y no descansan? No descansan.
andan continuamente tratando de hacernos caer, tratando de dañar el lugar que Dios quiere guardar, que Dios quiere proteger, que es la familia, porque Él sabe que si daña ahí, todo lo demás se va a ver dañado. Si daña la familia, va a dañar la sociedad. Si daña la sociedad, daña el país, y por ende también va a hacer dañada la iglesia. El enemigo no descansa, pero ahí estamos nosotros durmiendo. No, si hoy ya me tocó predicar, no, si ahora le toca al otro hermano, no, me toca para el devocional. Ay, Señor, ayúdame. Y ahí nomás. Mucho. Que le toque a otro ahora. Hermanos, si esto no es un juego, no es un juego. Tenemos que despertar, tenemos que poner atención, tenemos que velar y orar. Se nos dice en la Escritura continuamente, velar y orar, velar y orar. No es por nada. Permanezca en Cristo. Ambos, ustedes, nosotros con mi esposo, somos un equipo, nos complementamos, somos uno, ninguno es poca cosa. Hay un plan de Dios. Dios tiene una misión. ¿No veía en los capítulos anteriores cuando decía que aún el mundo invisible nos está observando? Y aprenden a través de nosotros. Hermanos, si esto no es un juego, no es un juego. Es por eso que el Señor quiere ordenar cada área de nuestras vidas. Y tenemos que prestar oído. ¿Usted ama a Dios? Entonces oiga al Señor. ¿Usted ama al Señor? Entonces oiga a su Señor. Y disponga su corazón. Abra su corazón. No se enoje conmigo. Yo estoy exponiendo la palabra. Clame a Dios. Clame a Dios. Porque todos le necesitamos. Todos les necesitamos a Él. Bien. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. O sea, que usted, hermana mía, que ya está en matrimonio, usted tiene que sujetarse a aquel que es de su propiedad. Solamente a su marido. No quiere decir que los hombres tengan el dominio de la sociedad y entonces ustedes tienen que sujetarse a todos los varones. No, solamente a su esposo. Ahora, cuando dice como al Señor, han habido malas interpretaciones para variar, porque todo lo distorsiona, todo lo distorsionamos. El enemigo quiere distorsionar, ¿qué cosa? El orden que Dios dio en la familia, lo podemos ver. Quiere distorsionar el orden y también quiere distorsionar las órdenes que Dios da. Y como quiere distorsionar todo eso, nosotros le estamos cediendo terreno, ¿o no? Iglesia, despierta, despierta. Hay malas interpretaciones de la Escritura, pero nosotros, como no nos gusta leer la Escritura, como no nos gusta, o a veces nos conformamos con lo que nos dicen, tendemos a caer en todo esto y nos creemos todo lo que nos dicen. Malas interpretaciones que favorecen al esposo. No, es que como dice como al Señor, que la esposa se sujete como al Señor. Tú tienes que sujetarte a mí y hacer todo lo que yo digo. Falso. Porque en ningún lugar de la Escritura dice a la esposa o dice a nadie que le tenemos que rendir sujeción incondicional, sin excepción, a una persona, sino solamente a Dios. Solamente a Dios. Y aún cuando el pastor nos predicaba acerca de que nos teníamos que sujetar a las autoridades, hay un límite. Hay un límite de sujeción a la autoridad. Hay un límite de sujeción, por ejemplo, a su profesor o a los carabineros o a su empleador. Hay un límite. Solamente le debemos sujeción incondicional a Dios, porque muchas veces van a querer que andemos en cosas que Dios no quiere. ¿Y a quién le vamos a hacer caso? Nosotros tenemos que hacerle caso a Dios. Es por eso que tenemos que conocer la voluntad de Dios, o si no, nos vamos a creer cualquier cuento. Ahora, también hay una parte que le da el favor, una cierta mala interpretación que le da favor a la mujer. Por ejemplo, cuando dice como al Señor, en este verso 22, a sus propios maridos como al Señor, quiere decir que la mujer se pone en el lugar y ella dice, no, es que yo digo que esto es de Dios, esto no es de Dios. Y ni siquiera conoce la Escritura. Nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios, no la mía.
No es mi tarea estar buscando lo que Dios quiere a lo mejor. No es que eso sí, no es que eso no es de Dios, no. La palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestro hogar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que tenemos que tener cuidado ahí. Solamente a Dios le tenemos que rendir nuestros corazones, solamente a Dios. A Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de su palabra y en comunión con Él. Hermana mía, si usted quiere agradarle a Dios, Él dice que usted tiene que sujetarse a su esposo. Si usted no se sujeta a su esposo, ¿qué sucede? ¿Queda como mala esposa? No. Si el Señor le da un mandato, entonces usted no se está quedando como mala esposa, sino que usted se está quedando corta como discípula de Cristo. Porque es parte de su discipulado, es parte de mi discipulado sujetarme a mi esposo. Y si yo no me sujeto a mi esposo, estoy quedando corta como discípula, seguidora de Cristo. Tal cual. Una mujer que no respeta a su marido es una mujer que no respeta a Cristo. Porque Cristo demanda esto de cada una de nosotras. Entonces, si yo no me sujeto a mi esposo, algo que ya sé que Cristo lo demanda de mí, no le estoy haciendo caso a Dios tampoco. Entonces, si no respeto a mi esposo, tampoco estoy respetando a Cristo. Tal cual. Entonces, no hay límite que pueda poner, por ejemplo, el que yo digo que esto es de Dios. No, yo no pongo el límite. Tampoco hay una extensión tan alta como decir, como el Señor, ay, entonces tú tienes que sujetarte a mí en todo, vamos a robar. No, yo solamente me debo rendir a la voluntad de Dios. Aquí está. Hogares cimentados en la palabra de Dios. Y que esta palabra, una vez más, se aviva en mi pueblo de Dios. Clama. Y sobre todo ustedes jóvenes, porque esto es lo que demanda el Señor de una esposa. Esto es lo que demanda que una esposa se sujete a su esposo. Esposas cristianas. Pero ahí anda el jovencito buscando ahí jovencitas que sean bonitas, que esto, otro. Pero no, usted busque a Dios. Usted es jovencita. No esté mirando que sea el joven que sea hermoso, que tenga esto, que a lo mejor es corista, que a lo mejor toca bien instrumento, que canta bonito, que tiene auto, porque así andan hoy, que tiene auto, no, es que tiene un buen trabajo, buen título, no, ahí estoy segura. No. Usted busque a Dios. Sus ojos estén puestos en Cristo. Busque permanecer en Él. Busque que la palabra de Dios sea viva en usted, para no ser impedimento también para otros. Porque veíamos delante la importancia de la familia. ¿Qué sucede? Si hay familia que no rinden su corazón a Dios, empiezan a suceder los problemas. Si suceden los problemas, se ven afectados los hijos. Lo que afecta, infecta los corazones. Estos niños crecen dañados. Y si crecen dañados estos niños, va a llegar una edad que no van a querer recibir a Dios. Lo vi en mis padres, son peor que yo. No estoy ni ahí con ellos. No estoy ni ahí con este Dios porque no existe. Nunca lo vi en mis padres, no es real. Y después que andamos llorando. Busquemos a Dios y no busque lo externo. Si bien no estoy diciendo que no se pueda arreglar. No estoy diciendo eso, no. Estoy diciendo que no. De hecho, tiene que arreglar. Obviamente. Pero es conformarse con esto de afuera, no, que mi belleza sea la que produce el Espíritu Santo en mí, en usted. Como Dios sabe que hay cosas que son realmente difíciles para nosotros que somos dados al pecado, nos dice los por qué tenemos que sujetarnos, mujeres, esposas. En primer lugar, porque como el Señor, como decíamos, porque yo amo al Señor y le quiero rendir mi vida a Él, y Él me dice a mí que me debo de sujetar, entonces yo me sujeto. Me cuesta,
clamo, Señor, ayúdame a poder obedecer tu palabra. Primero, como al Señor, la primera razón. Segunda razón, ¿por qué una esposa tiene que sujetarse al marido? Porque el marido es cabeza de la mujer. Verso 23. Esta es la posición que Dios le otorgó al varón al principio de la creación. Y no cambia luego de la caída. Dios estableció que el varón fuera líder. Él es cabeza, es la autoridad. Es diferente ser autoridad autoritario. Él es la autoridad. Pero también, a muchos les gusta que digan, ay, soy cabeza. Sí, les gusta ser cabeza. Pero ¿qué sucede? Cabeza también da la rendición de cuenta. Cuando un varón rehúsa asumir su liderazgo, está atentando contra su misma naturaleza, porque ser varón ya tiene un liderazgo natural que Dios le dio. Entonces, cuando se niega, está atentando contra su propia naturaleza. Y no solamente eso, sino que aquí es la tercera razón, porque esa es la segunda razón, la tercera razón que viene ahora, verso 23, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante también. No solamente está atentando contra su naturaleza el varón, sino que en el verso 23, por ejemplo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su esposo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Me pone el ejemplo Pablo de la relación de Cristo y la iglesia. Me pone un modelo divino como patrón a seguir de mi matrimonio, de mi familia. ¿Ya? Entonces, cuando el hombre no está cumpliendo su tarea, si bien el matrimonio se compara al trato de la iglesia con Cristo, si el varón, en comparación, no está cumpliendo con su tarea, no solamente está atentando contra su naturaleza, sino que también está mal representando a Cristo, está dando una imagen distorsionada de Cristo al mundo. Y ahora también, mi hermana, si usted tampoco quiere un cabeza, usted no quiere que él sea autoridad. Bueno, Dios ya lo dijo. Ese es el orden y no podemos ir en contra del orden que Dios dio. Él es el diseñador. Y si usted está en esa parada, por así decirlo, usted está yendo en contra del plan de Dios. No podemos estar usurpando tampoco el lugar que Dios le dio al varón. No podemos. No podemos buscar ser varoniles. No podemos estar buscando quitarle el liderazgo. No nos corresponde. Tenemos que sujetarnos a Dios. Dios lo diseñó así y Él quiere que funcionemos de esa forma. Clamemos una vez más. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de que Cristo es cabeza de la iglesia en comparación a cómo el marido es cabeza de la mujer? ¿Cómo podemos entender esto de que el marido es cabeza de la mujer? Ya decíamos que ser cabeza es autoridad, pero también tiene rendición de cuentas. Pero ¿cómo podemos entender que el marido es cabeza de la mujer? Entendámosla a la luz de cómo Cristo trata con su iglesia. En primer lugar, Cristo no maltrata a su iglesia. Él la guía, Él la cuida, Él le provee, Él la protege. Y la amó tanto que hasta su vida dio por ella. Cristo, cabeza. Guía, cuida, protege, provee, dio su vida porque amó a la iglesia. Y la iglesia está sujeta a Cristo. Está sujeta a Cristo. Ella no actúa independientemente de Cristo. Ella no habla mal de Cristo a sus espaldas. Ella no retarda la acción. Cristo, el cabeza, da una tarea. Ella no actúa antes, ni tampoco retarda la acción. La iglesia respeta la autoridad de Cristo y actúa de acuerdo a esta autoridad, a lo que Él dice
que obedece. El Cristo es la cabeza, el cuerpo obedece a la orden. Hermana, ¿usted se imagina a la iglesia dándole órdenes a Cristo? No tiene por qué. Si nosotros le debemos todo a Él no nos debe nada, y hay muchos que andan así, háceme aquí, que en el nombre de Jesús. De repente lo tomamos como que fuera una palabra mágica, así, en el nombre de Jesús. O no, como que fuera la lámpara de Aladín, ¿no? Lo voy a frotar y se va a hacer así porque yo lo declaro. No. ¿Por qué? Yo le debo todo a Él, usted le debe todo a Él, no Él a nosotros. No Él a nosotros. Nosotros le debemos nuestra vida a Él. Y nosotros, hermanos míos, a través de nuestra familia estamos mostrando cómo es este diseño divino. Usted está mostrando en su matrimonio este diseño divino. Cristo a la iglesia. Se refleja en su matrimonio. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Ahora, cuando dice aquí, así como la iglesia, verso 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo, a sus maridos en todo. Este en todo lo podemos también comprender con lo que decíamos delante, que solamente a Dios, sin acepción, sin límite, le debemos obediencia, solamente a Él. Y porque Él me dice que me sujete, y yo lo amo tanto, y yo quiero que ese mandato sea real en mí. Entonces yo clamo para poder sujetarme a mi esposo. Bien, entonces solamente a Dios le debo yo completa obediencia. Solamente a Dios. Es en todo. Entonces tiene límites. Yo no me puedo someter absolutamente en todo. Sobre todo si me están diciendo que haga algo que va en contra de lo que Dios ya me enseñó en su palabra. ¿A quién voy a obedecer? ¿A aquel que me dice que peque y que haga esto, que yo sé que Dios me dijo que era malo? ¿O le voy a hacer caso a Dios? Solamente a Dios. Solamente a Dios. Hermano, hay casos también. Cuando ocurren estos problemas matrimoniales, de que hay rupturas por causa del adulterio, si bien el esposo a lo mejor o la esposa, recordemos que son uno. Cuando usted está en adulterio, usted rompe la unidad. Ya no hay unidad. Se rompió. Entonces ahí usted tampoco se puede sujetar. Si bien hay casos de mujeres o esposos que han perdonado y se ha restablecido la unión porque han clamado a Dios y se han vuelto a Dios. Para Dios no es nada imposible. Pero usted no está en obligación. No está en obligación de sujetarse si su esposo está en adulterio. Porque ya se rompió la unión. Ya se rompió la unidad que había. O por ejemplo, ¿cómo podría usted sujetarse si su esposo está médicamente incapacitado mentalmente? Tampoco. O cuando su esposo es agresivo o viceversa. Pone en en peligro la seguridad de su cónyuge y de sus hijos. Tampoco. Ahí pueden haber esas excepciones. Hermanos varones, hermanas, realmente, podemos darnos cuenta de que no es fácil porque nuestra naturaleza va en contra de las cosas de Dios. Tenemos que estarnos sujetando a Dios, tenemos que someternos a Dios, disponer nuestro corazón a Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida, necesitamos buscar a Dios para que nuestra vida concuerde con lo que enseñamos. Necesitamos a Dios, esposas, para que se pueda sujetar a su esposo, esposo, para que usted pueda amar a su esposa. Esto tiene que ser real en nuestro matrimonio, la unidad, uno. Hermanos, tenemos que comprenderlo, tenemos que prestar oído, tenemos que poner atención. Si usted ama al Señor, clame por su matrimonio, oren los dos juntos. Si son uno, ninguno no deberían actuar por separado, deberían estar como Cristo quiere que estén. Y Él los quiere unidos. Él quiere matrimonio sólido.
Pero esto no va a ocurrir hasta que nosotros realmente nos tomemos esto en serio. No puede ser que estemos mostrando de una forma en la casa y en otros lugares de otra. No puede ser, nuestra vida tiene que ser una carta abierta. Y para eso yo necesito a Cristo. Esposo, respete a su esposa. Usted no puede estar demandando obediencia de ella. Ella voluntariamente, en amor. Realmente hay varones que hacen que esto sea realmente difícil. Ni siquiera oyen a su esposa. A lo mejor ella le quiere contar las cosas que está viviendo día a día, o le quiere decir lo que necesita, pero usted ahí ni siquiera la toma en cuenta. ¿Cómo ella va a responder a lo que Dios dijo que también es ayuda idónea? La mujer es ayuda idónea de su esposo. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo ella va a responder a eso que Dios quiere de ella si usted ni siquiera le presta atención? Si usted ni siquiera, o cuando ella le habla, usted se queda dormido. No puede ser. ¿Hace cuánto que usted no tiene un detallito con su esposa? ¿No le trae un regalo? ¿No le dice un te amo, la abraza? ¿Hace cuánto? Bueno, y si usted lo hace, siga así. Siga así. Si usted si usted esposa se sujeta a su esposo, siga así. Y roguemos para que Dios sea real en nuestras vidas, esta palabra sea real en nuestra vida, y que no solamente de labios nombremos a Dios y prediquemos, sino que nuestra vida concuerde con este Dios. No estemos evadiendo nuestras responsabilidades. Varón, mujer, tenemos responsabilidades, no evada sus responsabilidades, no nos estamos quedando cortos como esposo, como esposa, sino como seguidores de Cristo. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Quizás su esposo no sea digno de respeto, pero Cristo siempre es digno de respeto. Quizás su esposa no sea digna, pero Cristo nos está dando esta orden. Esto es lo que Él demanda de nosotros. Cristo siempre es digno de respeto. Usted tiene que respetar a su esposa y usted a su esposo. Amén. Bueno, en la otra predicación se va a ver el tema del esposo con más detalle. Padre, venimos delante de ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para darte gracias, Señor, por tu palabra, darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque no nos apartas de ti, Dios mío, y te ruego que nunca nos podamos apartar de ti, Padre glorioso. Ayúdanos, afírmanos, guíanos en tu camino, Señor, santifícanos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que Cristo sea reflejado en nosotros, Cristo sea reflejado en cada uno, Señor, de nosotros, y así podamos andar como tú quieres que andemos, y que otros, Señor, puedan también venir a tus pies. Te damos gloria, te damos honra a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Ayúdanos, Padre glorioso, a que ese diseño divino sea el reflejado en nuestras familias, en nuestros matrimonios, Señor. Bendice a nuestros hijos y ayúdanos a cada uno de nosotros, a los esposos y a las esposas, para que podamos andar como tú quieres que andemos, Señor. Que tu palabra sea viva en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder respetarnos, amarnos, Señor, a que la base de nuestra familia sea el amor. Tu palabra, bendito Rey, el centro. Tú el centro, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos para que tú te reflejes en cada área de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre glorioso. Redarguye nuestro corazón. Ayúdanos, bendito Santo Espíritu. Ilumínanos cada área. Que no haya ningún rincón que no sea rendido ante ti. Te doy gloria y honra. Te alabamos, Señor. Y gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.